Bendiciones, mis hermanos, los que estamos aquí, los que están por internet. Les damos las más expresivas gracias por estar con nosotros. Y en esta mañana de victoria, ¿cuántos están en victoria? Aleluya. No podemos estar en otro modo los redimidos del Señor. Siempre estamos en victoria, en gozo, en paz, por la victoria que tuvo nuestro Señor en esa tremenda obra, única, esa obra de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí, hermano, en la unidad, escogidos en Cristo. Y este estudio consta de 11 temas. Esos 11 temas ya nosotros hemos cubierto 7, más el de hoy. El propósito, el alcance y la recepción de la cruz. Ese es el número 8. Y hoy, si el Señor nos ayuda, pues le daremos la conclusión a este punto número 8, muy importante. Aquí todos los puntos son importantes y todos los temas, especialmente este que entra en unos temas tan importantes como lo es la predestinación y la elección, ¿verdad? Ya nosotros habíamos comentado y habíamos establecido, ¿verdad?, que la predestinación, tanto la predestinación como la elección, son temas bíblicos. Y en la última clase tuvimos a, no me recuerdo el nombre de la hermana, pero ella hizo una pregunta, ¿verdad? Ya que nosotros estamos hablando, ¿verdad?, en este tema de la tesis reformada calvinista. Entonces ella nos hizo una preguntita muy buena de si Calvino, no sé si el pastor se acuerda, ¿verdad?, de la pregunta que ella hizo, pero más o menos era una pregunta un poquito general, que ella preguntó si Martín Lutero era parte de esta doctrina reformada. Y nosotros, ¿verdad?, le explicamos que sí, que él es parte de la doctrina reformada en general. Pero yo estaba leyendo un poquito sobre Martín Lutero y la tesis reformada calvinista. Y en ese punto específico, pues noté que Martín Lutero se apartaba y no estaba alineado con la tesis reformada calvinista. Y me imagino que esa era la pregunta que ella tenía, ¿verdad? La cuestión que le preocupaba en esa pregunta. Así que sí, él es de la reforma, de ese periodo de la reforma de la iglesia, pero específicamente en la predestinación, la doble predestinación, que no es bíblica, y la elección, Martín Lutero no estaba alineado con la tesis reformada calvinista. Pues yo sé que algunas personas en la internet también escucharon la pregunta y pues hoy se la contestamos. Y seguimos para adelante, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos. ¿Cuál es la diferencia entre Calvino y Lutero, la reforma que tenía? Bueno, la pregunta es que, ¿cuál es la diferencia entre las reformas? Dice usted que Lutero se apartaba. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? ¿O cuál es el desvío que tenía Lutero de Calvino? ¿O cuál era la reforma que... Bueno, la reforma era el protestantismo, ¿verdad? Sí. Que protestaban contra la religión católica. Entonces,
Calvino tenía su teoría, por la cual estaba tratándose ella. Pero Calvino, ¿cuál es la diferencia entonces de Calvino a quienes los dos eran protestantes? Sí. ¿Cuál era la diferencia específica? Yo voy a dejar que el pastor... Entonces, nosotros seguimos los preceptos de la Iglesia Católica. Entonces, si no seguimos los preceptos de la Iglesia Católica, también somos protestantes de la Iglesia Católica. Sí, pero el hecho es que hay una diferencia entre, durante toda la historia, Dios siempre se ha mantenido un remanente que ha mantenido la sana doctrina de las Escrituras. Este es un grupo que tuvo que ver con la Iglesia Católica. Tienen que salir de la Iglesia Católica, protestar contra la Iglesia Católica. Pero mientras que estas personas estaban haciendo eso, había otro grupo que nada tenía que ver con el catolicismo. Nada tenía que ver con ellos. Entonces, esa es la idea de decir que no todos los cristianos salen del protestantismo, sino que los protestantes son los que van en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. O sea que nosotros no participamos en lo que Constantino hizo, porque Constantino se agrupó a la iglesia cristiana, siendo pagano. ¿Para qué? Porque tenía agarrar de él. Prácticamente fue el pionero de desviar la iglesia. Es el pionero de la Iglesia Católica. Claro. Entonces nosotros nunca entramos hacia él. Siempre hemos estado apartados de él. Gracias, iglesia, ¿verdad? Pues aquí somos parte, que es una sola iglesia, es la iglesia invisible, ese remanente, ¿verdad? Que siempre, como dijo el pastor, Dios se ha reservado para él. Y lo bueno es, hermano, que tenemos sana doctrina. Y eso es lo bueno de venir a las escuelas bíblicas, a la predicación, porque ahí nos edificamos, hermano, y crecemos. Y nos ubicamos en la sana doctrina, que es lo mejor que un cristiano puede tener. Y como les mencioné, pues en la clase anterior, pues entramos en esos temas. Hoy vamos a tratar de resumirlo conclusivamente y bíblicamente, que es lo que nos importa a todos. Que nuestras conclusiones salgan de la Biblia, no de nadie, ni de nosotros mismos. El bendito hecho de que Cristo se diera a sí mismo con el fin de redimir y purificar a la iglesia, que es igual que redimir para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, no excluye la revelación de los amplios propósitos ya notados, que darán por resultado
la reconciliación de todo el universo y la reunificación de todas las cosas y todas las personas redimidas alrededor de la persona de Cristo. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 1, verso 19. Y en Efesios capítulo 1, verso 8 al 10. Y esa explicación que dio el pastor trata de esto mismo. Ese pueblo que Dios se reservó para sí mismo. Y de ese es que nosotros somos parte. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay una parte triste que no la comentamos mucho en la otra clase anterior y la vamos a tratar así por encimita nada más para seguir el hilo de la clase anterior. Y es que queda excluido de la bendición todo aquel que rehúsa enlazarse con el único Redentor por la sumisión y la fe. Pero la maravillosa amplitud del propósito se destaca claramente en los pasajes citados. Los que citamos, los que vamos a citar hoy y muchos más que hay dentro de la Escritura. Y es triste, ¿verdad? Que las personas se excluyan ellas mismas. ¿Cuántas personas usted no le habla de Jesucristo, de la salvación que Él se ganó en la cruz para toda la humanidad? Y le dicen que no, que eso es para loco, o será después, o mil y una cosa. Y prefieren seguir en ese camino, en ese derrotero que, hermano, los va a llevar al infierno. El enemigo de las almas, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, como habla la Escritura, era el dueño de cada uno de nosotros. Éramos propiedad de Él, ¿verdad? Tenía autoridad limitada sobre la muerte, el imperio del pecado. Pero qué bueno es Dios, hermano, que a través de su plan y su Hijo Jesucristo nos libertó, nos dio vida y vida en abundancia, nos dio salvación. Vamos a ver en la Escritura a Lucas capítulo 11 y verso 21. Lucas capítulo 11 y verso 21 y 22. Si alguien me lo quiere leer, o lo puede leer de aquí, de la pizarra, con voz de victoria. Ahí está. Qué bueno es Dios. ¿Quién es ese hombre más fuerte? Cristo. Ahí está. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. El hombre más fuerte, Cristo, Yeshua, vino para vencer y atar al hombre fuerte, que es el enemigo, el diablo, y para despojarle de sus bienes. Eso lo vemos ahí en Lucas 11, 21 y 22. Así Dios fue glorificado en el cumplimiento de su propósito mediante la muerte de la cruz y el triunfo de la resurrección. Gloria a Dios. Si no hubiera habido resurrección, mis hermanos, estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Pero gloria a Dios por ese plan tremendo, por ese amor de Dios, por darnos esa gracia inmerecida. En cuanto al número de los elegidos, acordémonos de la pregunta capciosa del interlocutor del Señor en Lucas 13, del 23 al 24.
Lucas 13, del 23 al 24, donde dice: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Muchos querrán entrar y no podrán. En este versículo, mis amados hermanos, lo importante no es la aritmética. ¿Cuántos van a entrar? ¿Cuántos dejan de entrar? No es la aritmética, que es secreto de la presciencia de Dios, sino la responsabilidad de cada uno de entrar por la puerta de la salvación, entre tanto que estuviera abierta. Yo creo que todavía está abierta. Y le damos gracias a Dios que todavía esa puerta está abierta. Pero vendrá un momento que se cerrará. Y eso sí que es triste, mi hermano, que se cierre esa puerta. Así que lo que están mirando por internet, hoy es el día de salvación. Si todavía no han recibido a Cristo como su Salvador. Esa puerta, Cristo lo dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Bendito sea Dios. Esa palabra, presciencia. ¿Quién sabe lo que quiere decir presciencia? No presencia, porque presencia es estar presente y Cristo está aquí con nosotros y está presente. ¿Ah? Ahí está, la hermana lo dijo. Bueno, ustedes son uno, así que gloria a Dios. La presciencia es un aspecto de la omnisciencia. Se sobreentiende en las advertencias, promesas y profecías de Dios. La presciencia de Dios involucra su gracia electiva, pero no excluye la voluntad humana. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermano? Qué bueno es Dios. Muchos religiosos que creen que están dentro del círculo de esta bendición de la salvación quedarán excluidos por falta del contacto vital de la fe con Cristo. Muchos religiosos por ahí, muchas doctrinas, que ellos creen que conocen a Dios. Vamos a ver lo que dice aquí. El texto Lucas 13, 25 al 30. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Qué quiere decir el Señor aquí?
Hoy en día, mis hermanos, muchas personas creen que son salvos. Otros no saben que son salvos. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí en esta clase, porque me gustaría compartir esas 4 posiciones. Esas 4 posiciones posibles en la salvación, con respecto a la certeza de la salvación. Aquí estamos todos salvos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Estas 4 posiciones, y ahí pues vamos a escucharla, ¿verdad? Y a pensarlas, a analizarlas y a reafirmar en cuál de estas 4 posiciones estamos nosotros y están los que nos están viendo por la internet. La primera posición, hay personas que son salvas y que saben, hay personas, repito, que no son salvas y que saben que no son salvas. Estas personas saben de la enemistad hacia Dios que tienen en su corazón y no quieren tener nada que ver con Cristo como su Salvador. Son audaces en proclamar que no tienen necesidad de Cristo. Estas personas son por lo general públicamente hostiles al Evangelio. De eso comentamos un poquito ahorita, pero con esas personas nos hemos encontrado a diario, y nos encontramos a diario. Saben que no son y no les interesa hacerlo. Qué lamentable es eso, hermano. Por eso es que tenemos que edificarnos para poder alcanzar esas almas y explicarles lo que les espera si no se arrepienten. La segunda posición, hay personas que son salvas pero que no saben que son salvas. Estas personas están en realidad en un estado de gracia, pero no tienen la seguridad de la salvación. Es posible que estén luchando con el pecado en sus vidas y que duden de su propia salvación porque les remuerde la conciencia. En este grupo están quienes todavía no tienen la certeza de que están entre los escogidos, los elegidos. Qué triste es eso, ¿verdad, hermano? Eso yo lo experimenté, mi esposo y yo, por años. Éramos salvos, pero no teníamos esa certeza. Una vez en una actividad de graduación, una hermana, maestra, en una tertulia antes de entrar a las actividades de graduación, me dice, dentro del grupo, dice, yo no sé si yo soy salva. Yo dije, oye, pero tú llevas más de 30 años en el Evangelio y tú lo sabes al día de hoy que tú eres salva. Se quedó. Y hay personas así. La tercera posición, hay personas que son salvas y saben que son salvas. Este es el grupo constituido por los que tienen la certeza de su elección y llamado. Tienen un entendimiento claro y cierto de qué es lo que la salvación requiere y han llenado los requisitos. Han creído en el testimonio del Espíritu Santo cuando les dio testimonio a sus espíritus de que eran hijos de Dios. Eso lo vemos ¿dónde? En Romanos capítulo 8 y verso 16. ¿A cuánto el Espíritu Santo les ha dado testimonio de que ustedes son hijos de Dios? A todos, ¿verdad? A todos. Sí, porque esto hay que entenderlo bíblicamente, no místicamente, que esa es la mala concepción. La cuarta posición, hay personas que no son salvas, pero que creen que son salvas.
Estas personas tienen la certeza de la salvación, pero no tienen la salvación. Su certeza es una falsa certeza. ¿Cómo es posible tener una certeza falsa de la salvación? ¿Cómo podemos saber si estamos en la tercera posición o en la cuarta posición? Para poder responder esta pregunta, tenemos que analizar con más detalle este cuarto grupo y preguntarnos cómo es posible tener un falso sentido de certeza. Pero como le dije, esto es un paréntesis, no vamos a entrar muy explayado en este tema. La manera más fácil de tener una falsa certeza de la salvación es tener una falsa doctrina de la salvación. ¿Ven lo importante, mis hermanos, de tener sana doctrina? Por ejemplo, si una persona sostiene un punto de vista universalista sobre la salvación, pueden seguir el siguiente razonamiento. Eso lo hemos oído aquí, el universalismo, la doctrina del universalismo, que todo el mundo se salva. Por ejemplo, pueden seguir este razonamiento. Todas las personas son salvas. Yo soy una persona, por lo tanto, yo soy salvo. Y eso no es así, ¿verdad? Por lo que dice la Escritura. Como esta doctrina está en error, su certeza no tiene ninguna base firme. Otra manera en que las personas pueden tener una falsa certeza de su salvación es creer que pueden alcanzar el cielo si vive una vida de bien o por obra, legalista. Quienes piensan que están viviendo una vida suficientemente buena para satisfacer las demandas de un Dios santo, se engañan a sí mismas pensando que están salvas. Pero ¿qué sucede si una persona tiene una doctrina cierta de la salvación? ¿Acaso todavía es posible que tenga una certeza falsa? ¿Qué ustedes creen? ¿Verdad que sí? Debemos responder que sí. Una persona puede creer que tiene la fe salvífica cuando en realidad no la tiene. La prueba para la certeza auténtica tiene dos vertientes. Por un lado, debemos examinar nuestros propios corazones y ver si tenemos una verdadera fe en Cristo. Debemos ver si tenemos o no un amor genuino hacia el Cristo bíblico. Porque sabemos que dicho amor sería imposible sin la regeneración, que es una de las verdades en la salvación. Justificación, regeneración, santificación. En segundo lugar, debemos examinar el fruto de nuestra fe. No necesitamos que el fruto sea perfecto para tener esta certeza, pero debe de haber algún tipo de evidencia del fruto de la obediencia para que nuestra profesión de fe sea creíble. Si no hay ningún fruto presente, entonces no hay ninguna fe presente. Donde se encuentra la fe salvífica, allí también se encontrará el fruto de dicha fe. A veces nosotros decimos, sí, somos salvos. La salvación no se pierde. Entonces, por ahí hay otras doctrinas que se llaman salvos, siempre salvos. Pero ellos son una especie de mezcla gnóstica, donde ellos entienden que el espíritu está bien con Dios, pero que la carne es dejarla hacer y deshacer todo. Ahí no puede haber una fe salvífica, porque la fe va acompañada de buenas obras. No nos vamos a salvar por las obras, pero si no hay una fe, nosotros no vamos a obrar
de bien, como dice la Escritura. Esas dos cosas tienen que estar unidas. ¿Cómo yo sé que una persona está salva? Eso lo sabe Dios y la persona, pero yo veo su testimonio. Veo cómo esa persona, ¿verdad? No somos perfectos, pero tenemos un estilo de vida, de andar en las obras que Dios preparó de antemano. ¿Cuántos lo creen? Por último, debemos buscar nuestra certeza, oigan bien, en la palabra de Dios, a través de la cual el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. La palabra de Dios. ¿Cuánto Dios le habla todos los días? ¿Sí? Lo que hay que hacer es abrir la palabra de Dios, porque esa palabra es inspirada por Dios y es viva, eficaz. Así es que esta seguridad de nuestra salvación no se basa en cómo nos sentimos o en cómo nos hemos comportado en un momento. Se basa en la promesa de Dios en Cristo de dar la vida eterna a todos los que creemos en Él únicamente y no nos confiamos en nosotros mismos. ¿Cuántos de esos hay aquí? Hay todos, aleluya. La evidencia de esa fe va a ser esa nueva vida, pero es lo que Dios hace para que otros vean que somos diferentes. Luz en las tinieblas. Mateo capítulo 5, verso 16. Hermanos, vivamos por la fe con seguridad y agradecimiento al Señor de que somos salvos en Cristo Jesús, por esa obra de la cruz. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Qué bueno es Dios, ¿verdad, mis hermanos? Gloria a Dios. Hay 4 posiciones posibles con respecto a la certeza de la salvación. Pregunto yo, ¿en cuál tú estás? A los que nos están viendo por internet. Y yo dudo, ¿verdad?, que aquí alguien tenga una duda en cuanto a eso. Pero, por si acaso, pastor, por si acaso. Aleluya. ¿En cuál estamos? ¿En la tercera? ¿En la cuarta? Yo digo, yo estoy en la tercera. Sé que soy salvo y lo creo por el sacrificio de Jesús y por el testimonio que me da el Espíritu Santo a través de su santa palabra. Gloria a Dios. Preguntas, dudas, hasta aquí. Y con eso cerramos ese paréntesis y seguimos. Pregunta. Seguimos. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué bueno es Dios, hermano, qué bueno es Dios. En la obra de la cruz se halla la consumación de los siglos. Allí está la respuesta divina a todo el problema del mal. Allí se manifiesta el infinito valor de la propiciación que se administrará según los términos del evangelio que Dios en su soberanía ha revelado tan claramente según el propósito de los siglos. Allí resplandece también en toda su gloria el amor divino. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Pregunta. Duda. Seguimos. Ahora entramos en la conclusión de este tremendo punto, ¿verdad? El propósito, el alcance y la recepción de la obra de la cruz. Vamos a concluir, pero no vamos a concluir porque los estamos dirigiendo a que ustedes
concluyan en lo que yo quiero, o el pastor, o cualquiera. No, vamos a concluir inducido por la Biblia, por lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a hablar sobre el propósito. Llegar a esa conclusión de la obra de la cruz. Para eso vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 16. Y dice, ¿alguien lo quiere leer? Que ya me estoy quedando ronco. O como dice la traducción griega, literal, que lo oímos mucho, ¿verdad? El hermano mencionándola. ¿Con qué clase de amor? Hermano, ¿con qué clase de amor amó Dios al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El alcance lo vemos aquí, pero vemos primero el propósito de Dios, la salvación. Entonces, podemos llegar a la conclusión bíblica que la obra de la cruz, en cuanto a propósito, salvar al hombre perdido. ¿Solo a los elegidos? A todos. Era hermano allá. Está pendiente, gloria a Dios. Sí, y lo dijo bien desde allá. A todos. Bendito sea Dios para siempre. En cuanto al alcance, ilimitado. Propósito, salvar la humanidad. El alcance, vamos a leer aquí, Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de el unigénito Hijo de Dios. Dios da la salvación en Cristo. Pero ¿qué dice el texto ahí, hermano? Que hay una limitación a ese alcance de ese plan divino de Dios, que ya lo tenía predestinado. Y en esto de la predestinación, mis hermanos, para hacerlo corto, ¿verdad? Y mantenerlo claro en nuestras mentes, yo digo esto: la predestinación es un plan divino para salvación de los redimidos. Ahí con esa oracioncita podemos tener claro esto, ¿verdad? De la predestinación. No se predestinaron unos para salvación y otros para condenación. ¿Quiénes se condenan ellos mismos? Según lo que dice la Escritura. Los que no creen. Y ese es el pecado imperdonable, mis hermanos. Rechazar al Hijo de Dios. Rechazar la salvación, que fue cara, carísima, no tiene precio. Imagínese usted dando un hijo suyo para que se salve los demás. Usted quizás no lo haría, ¿verdad? Porque nadie va a decir, bueno, mi hijo. Pero mire el amor. Por eso decimos, ¿con qué clase de amor amó Dios al mundo?
Sí, hermano. El asunto se centra en que el que no cree, hay otros pasajes de la Biblia que dice que el que no cree hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo va a conseguir el perdón de los pecados si él no cree y está haciendo a Dios mentiroso? Ya qué más argumento tiene. Pero no es Dios. Es uno mismo, ¿verdad? Dios nos ha dado, fíjese, si podemos así decirlo, cierto poder decisional, donde Él no se inmiscuye, siendo Él soberano y lo puede hacer. Y nos puede obligar. Pero ahí Dios no se mete. Nos ha dado libre albedrío, libre voluntad, para aceptarlo o rechazarlo. Porque si no fuéramos unas marionetas, unos robots, ¿verdad? Obligados a adorar a un Dios. Pero Él, que eso es tremendo, mi hermano, ¿eh? Que Él haya creado una raza humana, esa creación tremenda, y que le haya dado ese libre albedrío de decidir si lo sigue o lo rechaza. Eso es tremendo, mis hermanos. Qué bueno es Dios. Bien, ya vimos aquí que el alcance es ilimitado, ¿verdad? De universal ofrecimiento a todos los hombres, en favor de todos, aunque no en lugar de todos. ¿Ve? Y ahí es que estaba más o menos el dilema de esta teología reformada calvinista, que ellos entendían que Dios moría en lugar solo de los elegidos. Y ahí que está la cuestión. La Biblia nos dice que Dios muere en lugar de los elegidos, pero muere también en favor de todos, haciéndolos potencialmente salvables. Qué bueno es Dios, hermano. Y ahí caímos nosotros. Esa elección se confirmó cuando le dijimos: sí, Señor, te acepto como mi único Salvador. Gloria a Dios. Y para terminar, vamos a hablar de la recepción. En cuanto a la recepción limitada, el alcance es ilimitado, pero la recepción es limitada. ¿Porque Dios la limita o porque Dios es limitado? ¿Por qué ustedes creen que es limitada la recepción? Que ya lo hemos comentado, ¿verdad? Porque está condicionada a creer. ¿Qué dice la Escritura? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero como dice el pastor, tiene que creer. Esa es la condición. Fe. Fe en Cristo. Fe en su palabra. Aceptas a Cristo, pasas de muerte a vida en el acto. No hay que hacer penitencia. No hay que hacer nada. Simplemente entregar tu corazón. Decir: sí, soy pecador, lo reconozco, pido perdón y te acepto como mi único Dios, Señor y Salvador. Y te obedezco. Ahí en el acto usted entra a la iglesia invisible.
A la iglesia universal. Y con eso que es palabra hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque eso quiere decir católica, ¿eh? Pero no es en ese aspecto que lo estamos mencionando, sino en la universalidad. La única iglesia. Solo hay una iglesia, hermano. Pueden haber muchas denominaciones, muchos nombres, pero hay solo una iglesia. Y es la iglesia que acepta a Jesucristo como su único Salvador, Señor, Dios, y le obedece. Y de esa todos somos parte. Amén. ¿Cuántos son parte de esa? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo sé que allá en los hogares, en la internet, están todo el mundo alzando la mano y dicen, sí, yo también. Pero si hay alguien que no, hoy es el día. Y nosotros vamos a orar en nuestros hogares para que esas personas que han recibido la palabra vengan a los pies de Cristo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que está diciendo. No nadie. Es bíblicamente. Nosotros estamos concluyendo que un propósito de Dios de salvación. Hubo un alcance, lo dice la Escritura, todos. Y que hay una recepción limitada. ¿Y a qué se debe esa recepción limitada, mis hermanos? A que el hombre decide no recibir el regalo de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Yo me uno ahí. Oren por todos nosotros, por el pastor, todo el mundo. Por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Eso lo dice la Escritura. No es de todo la fe, pero no es porque Dios decidió que fuera así. Vuelvo y repito, el hombre decide si lo acepta o lo rechaza. ¿Cuántos lo creen? Podemos concluir, ¿verdad, mis hermanos? De que la obra de la cruz, la obra cumbre de la obra de la cruz, bíblicamente nos dice el propósito de Dios, la salvación, el alcance ilimitado a toda la humanidad y la recepción limitada por cuanto el hombre no quiere aceptar al Señor. No es de todos la fe. Pero qué bueno que nosotros dijimos, sí, te acepto. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Pregunta. Pregunta. Duda. Comentario. ¿Cómo no? Sobre la predestinación. Uh-huh. Porque según la predestinación hay salvos y condenados. ¿Verdad? Según la predestinación, Hay salvos y condenados. Porque lo dice aquí claro, que los que desde el tiempo atrás están predestinados a aquellos que van a ser salvos. Pero también vamos a ir al otro lado. Si están predestinados a aquellos que van a ser salvos, también están predestinados a aquellos que no van a ser salvos porque no han aceptado al Señor. Porque si no aceptas a Cristo como tu Salvador,
vas a estar condenado. Ya estás condenado. Y eso no es ahora, sino que viene ya de la predestinación, o sea, de mucho más antes que nosotros hayamos nacido y que hayamos sido creados. Eso es mi comentario, ¿no? Sí, eso entra en la presencia de Dios. Hermanos, Oiga, sabemos que el destino es la finalidad, el fin real. Y pre es un previo conocimiento. Como Dios es presciente, claro que Él ha predestinado uno para salvación, otro para condenación. ¿Por qué razón? El mismo Señor lo dice, se lo dice a los fariseos, que Él sabía desde antes quienes no iban a creer. Igual que sabía quienes no iban a creer, sabía quienes iban a creer. Como Dios sabía quienes iban a creer, por eso fue que Él tiene este plan maravilloso del reino de los cielos. Pero es obvio que Pedro dice que ya los que han de ser condenados ya están destinados a esta condenación, pero es porque por el previo conocimiento que Dios tiene de que no iban a ser creyentes. Entonces ambos están predestinados, tanto uno para salvación como otro para condenación. De ahí a que tengan el potencial de salvación. Eso no quita que Dios, que sabe todas las cosas, verdaderamente sabe a la postre quién verdaderamente ha de creer y quién no ha de creer. Ahora hay otro asunto que el Señor, nuestro Dios, nos dio el conocimiento y nos dio el libre albedrío. Si nosotros tenemos el libre albedrío dado por nuestro Señor, entonces nosotros debemos de saber a dónde vamos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si nosotros aceptamos o decidimos, porque esa es la decisión nuestra, eso es lo único que el Señor no nos ha quitado, porque eso nos ha dado para nosotros decidir si es que vamos para el bien o para el mal, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos decidido ir al mal, pues ya estamos condenados. Pero también hay algo que el Señor nos dio que podemos nosotros rectificar, ¿verdad? O sea, hacer una volteada completa de 90 grados y ir hacia el bien y poder pensar. Entonces, si hay eso, no todos están en la adolescencia están condenados, pueden también salvarse. Lo que pasa con el ser humano, que el ser humano está en una total ignorancia. Y debido a que está en una total ignorancia, es ahí la obra de la iglesia, de dar a conocer el Evangelio y de enseñar a los seres humanos. Porque a menos que una persona esté totalmente desquiciada, yo creo que todos los seres humanos no quieren ir a lo malo. O inclusive haciendo lo malo, creen que están bien. Pero no hay un conocimiento así de prácticamente masoquista, de decir, conozco el mal, voy hacia el mal y nadie me va a apartar del mal. Yo creo que hay mucha ignorancia. Y es por eso que ahí viene el Evangelio. Y si el Espíritu Santo se encarga de llevar este Evangelio alrededor del mundo, y es ahí donde juega entonces el papel importante de la fe. ¿Crees este Evangelio o rechazas este Evangelio? Y de ahí entonces juega el papel la salvación y la condenación. Pero de eso no se puede quitar que Dios, que es presciente, conozca antes inclusive, como él dice, de fundar el mundo, quienes iban a creer en él, quienes no iban a creer en él, quienes iban a formar parte del reino y quienes ya estaban destinados al infierno. Eso le pertenece a Dios y es lo mismo lo que expresa en la palabra. Sí, muy bien. Claro. Y también el hombre por sí mismo no busca a Dios. El hombre no puede buscar a Dios ni hacer nada
para ganarse la salvación. Porque entonces la obra de la cruz estaría de más. Bueno, si me permite un minutito nada más, porque yo creo que acá hay donde está la confusión de muchos en saber diferenciar y ejercicio de la voluntad. En muchas otras ocasiones lo hemos explicado. Libre albedrío solamente lo tuvo Adán y Eva. Libre albedrío significa que ellos tenían la decisión de mantenerse santos o de caer. Y eran los únicos que estaban en esa condición. Debido a la caída, todos los seres humanos heredamos entonces el pecado, por tanto nacemos en naturaleza pecaminosa. Pero si dice la Biblia, no hay quien haga el bien, no hay justo ni a uno, todos somos pecadores. O sea, no hay para nosotros nacer y decir yo me voy a mantener santo para el resto de mi vida. No hay esa opción, porque todos somos pecadores. Pero sí seguimos ejerciendo voluntad, que es mi decisión propia, que la pongo por obra cuando estoy frente a Cristo. Entonces, porque de lo contrario, tendríamos que pensar que los seres humanos tienen la capacidad de mantenerse santos. Ese fue el problema de Pelagio, por el cual Calvino tuvo que hacer sus tesis, porque pensaban que el hombre podía mantenerse santo para el resto de la vida, y no era así. Hacemos con el pecado. Yo creo que ya terminamos mal. Sí, eso es así. Entonces, mencionamos ahorita, ¿verdad?, que va a la pregunta del hermano sobre la presencia de Dios. Con esto terminamos. Y la presencia de Dios no excluye la voluntad humana. Y ahí podemos entender, ¿verdad?, lo que acaba de decir el pastor en una oración simple. Entender eso. Mis hermanos, ya llegamos al final de la clase. El próximo domingo pues tendremos de vuelta a nuestro maestro Carmelo con el punto 9, el valor universal de la cruz. Lo extrañamos, ¿verdad? Gracias a Dios que ya está aquí. Y nada, a orar, a leer y a prepararnos para el otro banquete que nos va a dar el Señor con la exposición de la palabra. Vamos a poner la hermana Soto, que ore por la clase, si ella puede pasar y orar por la clase. Y nos vemos el domingo, si Dios lo permite, otra vez. Oramos, hermano. Señor amado, gracias por una vez más permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias. Se predica tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica esta palabra que hemos recibido. Te pedimos que podamos estar seguros de nuestra salvación, Señor, y con esa misma seguridad poder impartirle, Señor amado, a otras personas el Evangelio que los puede traer a la cruz, al arrepentimiento y los puede salvar. Te pedimos que estés tú con nosotros en esta semana, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que bendiga nuestros pasos, Señor, y que podamos reflejarte a ti en todo lo que emprendamos esta semana, Señor. Pedimos que continúen bendiciendo el servicio y que estés con nosotros aquí presentes. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Gloria.